En primer lugar, y me permito hacerlo en nombre de todos los que formamos parte de esta mesa, transmito el agradecimiento a la Fundación Santillana y a Biblioteca Virtual Cervantes por darnos la oportunidad de hablar en el marco de la Casa de América de lectura y de literatura. Intentaremos incluso también hablar de literatura infantil. Personalizo este agradecimiento en mi compañero Ramón Llorens, que fue el que cursó esa invitación de manera directa, pero igualmente a los demás responsables, al director de la Biblioteca Virtual, a los responsables de la Fundación Santillana, nuestro agradecimiento. Como en el programa que nos han dado vienen los resúmenes curriculares de todos los intervinientes y con el fin de no agotar tiempo para lo que se nos ha llamado, que es para debatir, para hablar, para quizá discutir, porque no en el buen sentido del término, les presento por orden de inclusión en el programa Jordi Sierra y Fabra, escritor, es suficiente, no hace falta decir nada más. Susana Lado, bibliotecaria y documentalista en la Biblioteca Eugenio Trías. Rebeca Domínguez, profesora de la Fundación Había una vez de Chile. Miquel Rayó, escritor y pedagogo, y Montse Ganges, escritora y miembro responsable, no lo sé, creo que sí, del proyecto Mira, Mira. Quiero yo particularmente excusar la ausencia de Claudia Rodríguez, de Fundalectura, Colombia, que era la sexta persona que tenía que intervenir y de algún modo la que me obligó a mí a hacer un pequeño cambio en el plan que teníamos previsto y pactado con todos, pero que al final una dolencia importante en la vista la ha llevado a tener que ser intervenida y no ha podido desplazarse desde Colombia. Nos han pedido que hablemos del poder civilizador de la lectura. Lo haremos, pero Claudia, precisamente, antes de saber que no podría venir, me propuso iniciar el debate con esta pregunta. A mí me pareció bien y de algún modo obligué a los demás a modificar lo que ya en principio habíamos pactado. La lectura, que es una actividad esencialmente silenciosa e individual, pregunto, ¿vive hoy en un mundo lleno de ruidos? Y si es así, ¿cómo afectan esos ruidos a la lectura? Van a hacer una primera intervención, cada uno de ellos, y a partir de ahí iremos lanzando otras cuestiones ya sin que tengan que seguir un orden, intentando dejar al final un tiempo para que si cualquiera de ustedes quieren hacerles o hacernos alguna pregunta, tengan tiempo para ello. Dicho lo cual, ¿vive la lectura hoy en un mundo lleno de ruidos? Si es así, ¿cómo afectan esos ruidos? Jordi Sierra y Fabra. Sí. ¿Sería bien? Sí. Pues sí, hay mucho ruido. Hace exactamente 5... hoy estamos a 9. Pues hace exactamente, sí, creo que fue el 3, 5 días, en una entrevista en televisión en México, sin venir a cuento, pero me preguntaban qué opinaba de Twitter y Facebook, y dije que hoy en día se obligaba a la gente a escribir en 140 caracteres, que era lo mismo que decirle a alguien que hiciera el amor en 2 minutos, 15 segundos y 5 décimas. O sea, un imposible. Así que yo creo que los ruidos nos lo estamos autoimponiendo, porque cada vez hay más apps, más Facebooks, más Twitters, más cosas que nos despistan. Hay mucho ruido. De ahí que sea más necesario la cápsula en la que nos aislamos los lectores. Cada vez es más complicado leer, evidentemente, pero igual que yo soy capaz de hacer un guión de un libro en un aeropuerto, en un avión, en un hotel, lleno de gente a mi alrededor, me aíslo de alguna forma, creo que cada vez más hay más gente que está buscando ese aislamiento. Es complicado hacerlo, pero el ruido cada vez a nuestro alrededor es más denso, más brutal, más sucio. No valoramos realmente lo que es limpio de lo que está sucio, porque todo está mezclado. Así que yo, como siempre, he defendido la literatura de resistencia, o estar aquí en un mundo resistente, escribiendo desde la resistencia, leyendo desde la resistencia, luchando desde la resistencia por los que creemos en la cultura escrita. Pues la respuesta es que sí, que hay mucho ruido y que cada vez nos cuesta más defender el silencio, la paz interior de la literatura, pero que, bueno, que si no luchamos nosotros nadie va a hacerlo.
Susana. Bien, pues, buenas tardes. Sí, porque voy a coger eso. Buenas tardes a todos. Efectivamente, coincido con Jordi y que vivimos hiperestimulados por noticias, por imágenes y por productos que tienen una carga de banalidad importante y eso genera mucho ruido. ¿Y cómo afectan esos ruidos a la lectura? Pues diluyendo la imaginación, colándonos la mala calidad en las publicaciones, enfriando esa posibilidad de pensar creativamente, en definitiva, quitándonos la sed, pero ojo, no las ganas de beber. Entonces, disfrutemos, creamos, deseemos la lectura como una fuente de placer inagotable. En nuestro caso, como bibliotecarios, podemos enumerar un primer ruido, que es el exceso de publicaciones. Nademos en la vorágine de títulos, pero no naufraguemos. Hay que seleccionar, pero no tenemos que hacerlo solos. Podemos pedir ayuda a editores, a libreros, a otros bibliotecarios y formar todos un conjunto capaz de afrontar los nuevos tiempos y potenciar y desarrollar las diversas formas de lectura. ¿Es factible? Sí, lo hemos comprobado este año con el éxito del programa del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, las de tus librerías más cerca. Este programa busca promover la lectura con una estrategia conjunta entre bibliotecas y librerías para favorecer la visibilidad en los distintos barrios de la ciudad. ¿Y cómo hemos conseguido esto en nuestro caso? Bueno, pues contando con la colaboración de una maga, Esther, que la tenemos aquí sentada. Ella no solo nos transmite pasión y vitalidad, sino que es capaz de hechizarnos con las historias que guarda en su librería Quiricú y la Bruja. Ella nos ha disipado la niebla con un escaparate de cuentos que os paso a enseñar. Nos ha descubierto que lo que de verdad elimina los ruidos es, primero, el retorno al contacto, después, la calidad de una mano que escribe, la calidez de una voz y la belleza de una imagen. Así que disfrutemos de la lectura. Escaparate de cuentos. ¿Qué tenemos aquí? Un ruido. Tenemos un ruido. Ruido y más ruidos. Escaparate en la biblioteca Eugenio Trías. Oh, si aparto el ruido, el silencio cuenta historias. ¿Qué nos contarán estas historias? Con tu ayuda, avanzo a través del ruido. Cuando tuve que escoger un camino, cuando todo se puso negro, siempre estabas ahí, dentro de mi lápiz y en el viento que golpeaba mi cara, en las historias y en la música. Siempre ahí estabas. Oh. Si puedes silenciar el ruido, recuperarás lo importante. Hola, ¿habéis apagado todos el móvil? Pues entonces podremos empezar a leer. Hola. Hola, mamá. Hola. Pi, 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 tac, tac. Hola, papá. Pec, 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 pec. Hola. Hola, Max. Pip, pap, pip, 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 pip. Ay. Hola. Hoja. Hola, Mariquita. Hola, Flor. Hola, mundo. Hola, caballo. Hola, Lidia. El viento en mi cara también. Hola. Hola, Lidia. Hola. Hola. Ring. Hola. Pero Lidia, ¿dónde te has metido? Hola. Hola, mamá, toma una hoja. Hola, papá, toma una flor. Hola, Max, mira qué mariposa más chuli. Hola.
trabajemos en el ruido y consigamos los mejores sonidos. Bueno, este escaparate tiene una periodicidad de unos 3 meses. Los libros que nos los facilita la librería y profundizan en diversos temas que los usuarios o nos demandan, nosotros proponemos. ¿Qué nos permite? Pues acceder a obras imposibles de adquirir en este momento de crisis económica. ¿Y qué les permite a los lectores? Bueno, pues hojear y facilitar obras de calidad, eliminando el ruido de exceso. Y a los libreros y editores pues también tienen sus ventajas, puesto que potencia la compra y venta, permitiendo vivir autores, ilustradores, comunidad librera, en un mundo en el que todos somos partícipes, porque no debemos olvidar que no somos enemigos, que tenemos que apoyarnos sin más ahora. Si no hay libros, no hay librerías y tampoco hay bibliotecas. Gracias. Gracias. Rebeca. Muy buenas tardes. En nombre de Fundación Había una vez, les doy las gracias a Casa Las Américas, a Fundación Santillana y a Fundación Biblioteca Digital Cervantes por habernos hecho esta invitación y la oportunidad de conversar sobre el tema que hoy día nos convoca y sobre todo que es lo que nos motiva. El poder civilizador de la lectura. Yo creo que nosotros podemos hablar de cuáles son nuestros ruidos personales, como aquí traté de poner, la falta de tiempo, la falta de interés, la irrupción, como conversamos, de las nuevas tecnologías. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que en la noche, que quizás cuando más tenemos tiempo para leer, vamos a tomar nuestro libro, tenemos el teléfono ahí, aquí, que nos está sonando, que nos da señales, que está Instagram, que está Facebook, que está Twitter, Pinterest, etcétera, etcétera, y que yo creo que nos quita tiempo de lectura, nos vamos quedando pegados y que tenemos que responder, que tenemos que estar en todo, sobre todo que ese es el mundo de los jóvenes lectores hoy en día. Pero como Fundación Había una vez, que vengo desde Chile, este país que está tan lejos, estamos a 14 horas en avión, un país largo y muy, muy flaco, en que está muy centralizado, esa no es la realidad de todo mi país y yo quiero hablar de Chile. Los ruidos que hoy día nosotros tenemos están basados en millones de habitantes que no son lectores. Aquí yo les traje algunas cifras que ustedes pueden ir leyendo. Se leen 2,8 libros anuales. Un 41,4% declara haber leído un libro y un 84% no ha comprendido lo que ha leído. Si ustedes piensan con estos números y cifras que yo les estoy dando, es una realidad bastante dura. Entonces cabe preguntarnos, ¿cuáles son los ruidos que nosotros tenemos en Chile? Nosotros creemos que el ruido más importante en nuestro país es la desigualdad. Yo creo que Jordi puede entenderme perfectamente, ya que él trabaja con su fundación en Medellín, que el ruido de la desigualdad, es decir, el no tener acceso a la lectura por una serie de factores, es lo que a nosotros nos hace tan difícil desarrollar este placer de la lectura, desarrollar este hábito lector. El ruido de la desigualdad va de la mano con la parte económica y por eso nosotros hemos estado trabajando en varios proyectos. Principalmente hoy día les quiero contar de 3. Uno se llama Leyendo Red, que es una red de 9 bibliotecas públicas en el sur de Chile, en un pueblito muy chico, al lado de un volcán y de un lago maravilloso, así como de postal, pero sí tiene un ruido tremendo. Está privado de que le llegue la lectura porque no hay librerías, porque la situación económica no permite comprar libros. Ustedes saben que nosotros tenemos un IVA altísimo, una serie de impuestos de internación y de papel. Pues bien, nosotros contra ese ruido llevamos 5 años trabajando, tenemos estas 9 bibliotecas que trabajan en red, hay una persona que desarrolla la función completa de ellos y estamos yendo a los colegios y trabajando día a día a codo con la directiva del colegio, con los profesores, apoderados y el bibliotecario. Otro ruido que nosotros hoy día hemos querido traer es la desigualdad, es decir, el no tener acceso porque están privados de libertad.
Y por eso estamos trabajando en bibliotecas en 5 cárceles, es decir, 5 recintos carcelarios, 3 de hombre y 1 de mujer, ubicado en Santiago y 3 en la zona central de Chile. Nosotros, con un esfuerzo de Gendarmería, hemos implementado 3 bibliotecas ahí con acompañamiento y seguimiento y haciendo diversos talleres a todos estos reclusos. Por supuesto, con gran éxito. Por ejemplo, les cuento que en un principio no podían llevar los libros a las celdas porque podrían hacer algún tipo de arma con el lomo. Hoy día ha sido tal el éxito del programa que los internos pueden llevar sus libros y es la biblioteca que tiene mayor demanda de las 100 bibliotecas que nosotros hemos hecho. O sea, están leyendo muchísimos libros a nivel mensual. Y otro proyecto que hemos querido traer hoy día se llama Leer en la primera infancia y es la desigualdad de la brecha cultural. Los padres que no llevan la tradición oral a sus bebés, a sus niños, a sus guaguas, como decimos en Chile, y nosotros hemos implementado en más de 10 salas de cuna y jardines infantiles, talleres y cuentacuentos y formación de las auxiliares que están a cargo de estos niños. Si ustedes vieran a esos bebés de 1 año, año y medio, 2 años, leyendo libros que quizás en colegio, en cuarto básico, 9 años, están leyendo, es una maravilla. Basta con poder darle la oportunidad a los bebés que lean con sus propios medios y se va desarrollando el hábito lector. Muchas gracias. Gracias. Miquel. Buenas tardes y muchas gracias. Por favor, entiendan lo que voy a leer, sacado simplemente de mi experiencia en mi pequeño mundo, las Islas Baleares, una comunidad autónoma del Estado español. La lectura vive hoy en un mundo lleno de ruidos. ¿Cómo afectan esos ruidos a la lectura? Es la pregunta que nos hace Pedro. Hay mucho ruido, demasiado y demasiada prisa, en todos los ámbitos de lo humano moderno. Claro que la lectura vive en un mundo lleno de ruidos. ¿Cómo afecta ese ruido a la lectura? ¿Y la prisa? ¿Cómo la afecta? Francamente, queridos, queridas, no lo sé. Sin embargo, creo que en números absolutos nunca hubo tantos lectores ni nunca los hubo tan buenos. Solo que pasan desapercibidos, no hacen casi ruido. Los lectores saben que el silencio es un refugio y un reino, su refugio y su reino. El ruido en la comunicación humana es precisamente eso. Proponer información aparentemente relevante o excesiva o directamente falsa para que la información más próxima a la verdad pase por desfasada o se convierta en imperceptible o para que no haya refugios ni reinos para lo íntimo y lo individual, desde lo que compartir sentimientos positivos, caricias y bondades. Se pretende con el ruido justificar lo injustificable, crear confusión y malestar, desigualdad, para que lo que en origen es veramente caótico, la vida y su azar evolutivo, se convierta en espantosamente caótico y, perdonen, acongojante. Siento que por obligación pertenezco a entidades públicas, políticas, en las que el poder del ciudadano ha sido saqueado por grandes corporaciones económicas. Ese ruido es el que a mí me preocupa, porque es el que crea injusticia, desigualdad, pobreza. Marx tenía en buena parte razón. El otro Marx también, al decir, el secreto del éxito es la honestidad. Si puedes evitarla, está hecho. Otros se han esforzado incluso con libros muy leídos en hacernos creer que todo irá bien. Recuerden el título de aquel superventas, ¿Quién se ha llevado mi queso? O algo así. En él, el autor o autora, ni me acuerdo de su género ni de su nombre, maldito sea, nos adoctrinaba del siguiente modo. No preguntes quién se lo ha llevado, no te lamentes, ponte a encontrar otro cuanto antes, y así nos va. Empezaron con el queso y ya se están llevando la sanidad y la escuela públicas, el dinero público, el trabajo de los ciudadanos y su justa remuneración, la justicia gratuita, la casa que es nuestro hogar, y no dejan de querer robarnos la esperanza. No tengo tiempo de contarles cómo en mi pequeño país, las Islas Baleares, su actual gobierno local, lo que había escrito no lo digo por educación, ha intentado dinamitar en 3 años el sistema educativo público. Sé que les parecerá una exageración, pero recuerden aquello que alguien dijo a Robert Grace cuando éste decidió ir a vivir a Mallorca toda su vida. Mallorca, le dijo, es el paraíso si puedes resistirlo. Recuerden también que Sicilia es una isla mediterránea.
la de ruido que ha creado esta pretensión delirante de destrozar el sistema público educativo en Baleares. Padres y madres, alumnado y profesorado ha sufrido un tal grado de menosprecio institucional que es imposible describirlo en los breves minutos de que dispongo en esta mesa. ¿Y queremos que los niños de Baleares lean tranquilos o que lo hagan sus padres y madres o que sus profesores les recomienden la tranquila vocación de la lectura? Aborrezco el dañino estruendo que provocan alrededor tanto el motero incívico como la mentira del político o del especulador financiero. Necesito silencio. Leer bien exige silencio. Escribir bien significa tal vez, qué misterio, ser capaz de crear momentos de silencio y de recogimiento, de intimidad. Escribir, una actividad que sin duda puede hacerse, se hace, entre ruidos, tal vez solo sea saber callar cuando debe hacerse, oportunamente y humildemente. Claro que en este acto tal vez se esperaba que yo dijera cosas como que la televisión o las consolas, así en general, distraen a los jóvenes y les alejan de ser lectores, o que también lo hacen otros ruidos como las infinitas aplicaciones de los móviles, las estrepitosas películas de efectos especiales o las redes sociales. Eso ya lo dirán o lo han dicho otros ponentes con más saberes y más cautelas. Además, creo sinceramente que consolas, televisión, aplicaciones, móviles, películas y redes sociales sirven o pueden servir como nuevas formas de leer el mundo y son tan ruidosas como pueda serlo el currículum escolar o la lectura de alguno de nuestros libros. De hecho, la escuela puede ser a veces fuente de ruido para el trabajo del escritor. Al fin y al cabo, lo humano ha vivido millones de años sin alfabeto y posiblemente vivirá algunos cientos de miles más con otros alfabetos ahora en gestación. Tal vez de esos ruidos y de estas prisas que tanto me incomodan, brotará quién sabe qué positiva adaptación evolutiva y cultural, nuevos silencios, nuevos sosiegos. No despreciemos, pues, en exceso lo que desconocemos aún. Y como dijo el filósofo, de lo que no se sabe, mejor callar, o algo así. El silencio otra vez. Muchas gracias. Perdona. Hola, buenas tardes. Yo sí soy la mitad responsable del sistema Mira, un método para trabajar la comprensión lectora. La otra mitad está ahí, se llama Ima Pla, y su editora, la editorial Santillana, que ha confiado en nosotros, Mercedes Rubio, para desarrollar este método, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando sobre los ruidos, porque de alguna manera donde estamos fracasando antes de si hacemos lectores o no vocacionales, es si conseguimos hacer simplemente lectores competentes. Este es un problema de la escuela, una de sus principales funciones y donde hoy estamos fracasando estrepitosamente, y es algo claramente a revisar. Con los niños más pequeños, a los que les enseñamos los rudimentos de la lectura, simplemente el ABC, todo va muy bien. O sea, les encanta, aprenden las letras y se pasean de repente por las calles como espías que acaban de descubrir un código secreto y lo que eran simplemente manchas de repente empiezan a tener sentido. Es cuando este sentido se complica, cuando topamos, o sea, cuando tienen que comprender un texto, esto no funciona, no estamos consiguiendo hacer que lo hagan. En una mesa redonda de ayer se dijo que estamos peor desde los años 80 del siglo pasado. La pregunta es, ¿qué nos ha pasado desde entonces? El tren que nos ha pasado por encima desde entonces es Internet, las pantallas, las nuevas tecnologías. Pero están aquí para quedarse. Quizá antes no hacía falta enseñarla a comprender lo que uno se lee, no lo sé. Desde luego ahora hace falta, y lo único que estamos haciendo es evaluarlo. O sea, no enseñamos a comprender lo que leen, sino que lo evaluamos, como si alguien que quiere correr un maratón se nos acerca a nosotros y nos dice: bueno, quiero correr el maratón, ¿qué puedo hacer para prepararme? Dice, pues nada, tú te vas corriendo los 42 kilómetros y pico y ya después te preguntamos a ver cómo te ha ido. Un poco, en el caso de la lectura estamos haciendo, después de enseñar los rudimentos, cuando llegamos a la comprensión, un poco lo mismo. Bueno, ya usted se va leyendo Caperucita, Guerra y Paz o el manual de la lavadora, después ya cuando acabe ya le preguntamos a ver si lo ha leído, cómo le ha ido. Entonces nosotras creemos, y por eso hemos planteado el método Mira, que un poco, no sé si voy a discrepar de todo, pero queremos convertir los ruidos en sonidos. Están aquí, los niños los tienen en casa y vamos a aprovecharlos para trabajar lo que les hace falta, que es la comprensión lectora, comprender lo que están leyendo.
Entonces, igual que un corredor de maratón tiene otras oportunidades antes de echarse a correr, que es fortalecer músculos psicológicamente, su capacidad de resistencia, lo que sea, cualquiera que quiera ser un lector de fondo, un lector competente, porque la escuela tiene la obligación de crear lectores competentes. Después serán vocacionales o no, es otro tema, pero en principio su obligación es crear lectores competentes. Entonces, sabemos, porque está perfectamente descrito por los informes PIRLS, PISA, qué es lo que evalúan, cuáles las cosas, estos entrenamientos, las capacidades que un lector tiene que dominar para ser un lector competente. ¿Qué es lo que les evalúan? Tiene que saber localizar información explícita en un texto, hacer inferencias con la información implícita, relacionar lo que lee con la propia experiencia y sus conocimientos, y tiene que ser capaz de valorar el texto. Hacer una valoración de si es de risa, si es de miedo, si es de aventura, cómo es el lenguaje, cómo se ha sentido respecto a este texto. Estas 4 habilidades que simplemente nos limitamos hasta ahora, no con muy buen resultado, a evaluarlas, nosotras creemos con el sistema Mira que se pueden entrenar, igual que un corredor de fondo entrena antes de echar a correr. Entonces, nosotros lo hacemos con la imagen. La imagen es algo directo, que llega a todo el mundo, dejamos de que sea ruido y lo convertimos en sonido para que juegue a favor nuestro, y los chicos entrenen estas 4 capacidades, hagan como una gimnasia, es la gimnasia de los buenos lectores, para después estar preparados y no lanzarlos a la aventura simplemente con un texto, sino tener ya unos ejercicios hechos. El funcionamiento es muy simple, se trata simplemente de ponerle ojitos a las cosas, que inmediatamente se convierten, es localizar cualquier objeto en su contexto y personificarlo. ¿Cómo? Simplemente poniéndolo en los ojos. Entonces, esta sombrilla inmediatamente se convierte, supongo como vemos todos, en un pato, y a partir de aquí, con esta se crea una tensión nueva entre forma y significado, con el que empezamos a complicar la cosa y empezamos a darle una identidad, un personaje, podemos crear historias, pero siempre trabajando con imágenes. Las imágenes nos llevan al texto y acabamos ejercitando todos estos procesos. Después hay otra parte, que es la que se ha quedado aquí y que no se puede evitar hoy en día, que es la interactividad. El lector que está aprendiendo, en lugar de situarlo al final del proceso, a ver si lo has entendido, tiene que ser partícipe y poder participar de alguna manera inmediata de lo que es la creación, de lo que es la idea. Entonces, a través de esto que se les invita, simplemente fabricando unos ojitos más o menos artesanales o con una sencilla aplicación creada por móvil o iPad, tú puedes buscar los seres que hay a tu alrededor. Entonces, para cualquier niño, su entorno se convierte en un entorno mágico donde habitan unos seres ocultos que puede localizar, que puede compartir en red, con los cuales le das una identidad, con los cuales puede completar y crear historias desde escuelas diferentes, desde países diferentes, y generar otra manera de ver el mundo y generar la capacidad de abstracción, mucha lenguaje oral, porque para leer bien hay que saber hablar bien antes, saberse explicar, saber aceptar que los demás te cuenten exactamente lo que ven, no siempre se ve lo mismo, saber argumentar tú lo que ves. Y bueno, este es básicamente el proceso el método en el que estamos trabajando y en el que intentamos convertir estos ruidos en sonidos, porque los niños los tienen, los utilizamos, que hagan una buena gimnasia para trabajar la comprensión lectora. Muchas gracias. Gracias a los 4 por el esfuerzo de síntesis que les pedimos. Que como he sido el primero en hablar y he sido muy breve, no me habéis aplaudido como a los demás. Otra vez no seré tan breve y me extenderé. Allá vosotros. Bueno, gracias por ese esfuerzo de síntesis. Yo en este momento tenía pensado, y así se lo he comunicado a ellos antes de empezar, lanzar
otra cuestión, la que tenía que ver precisamente con el título de la mesa, pero al hilo de la intervención de Montse lo voy a cambiar. Entonces, me parece que el asunto relacionado con el concepto de competencia lectora, de lectura competente, me parece que es fundamental y además se enlaza con otro que sí que pensaba sacar después, ¿no? Que es el que tiene que ver con la diferenciación de la lectura literaria y otras lecturas. Es decir, qué lugar ocupan ahora mismo en la educación de nuestros chicos, desde antes de empezar a leer hasta el bachillerato inclusive, ¿no? Porque, y os lo pregunto a todos, aunque quizá tú en este caso eres la primera, la que estás más cerca por lo inmediato de tu intervención, ¿no? En el concepto de lectura competente, imagino que está comprendida la lectura literaria, pero solo como un último paso o al mismo nivel que los demás y desde el primer momento, el mismo nivel que las demás lecturas y desde el primer momento. A ver, yo creo que la escuela, otra vez, tiene que crear lectores competentes para todo tipo de texto. Tiene que trabajar todas las tipologías. Pero, por supuesto, si antes he dicho que nosotros queremos transformar los ruidos en sonidos, creemos también que quizá esto nos permitirá volver a lo fundamental. Y eso puedo enlazar con el poder civilizador de la lectura cuando hablamos y también con las lecturas obligatorias, ¿no? Con esto que estamos diciendo de la escuela, qué tipologías, qué es lo que tiene que obligar, no tiene que obligar. Yo creo que la palabra obligatoria, que está muy denostada, pero sin embargo la educación es obligatoria. Es un derecho que los chavales tienen la obligación de ejercerlo. Si no, va la policía a su casa y los lleva a su clase. La enseñanza es obligatoria y obligar está bien, obligar está muy bien. Hay que obligarlos a conseguir tener los conocimientos fundamentales. Entonces, la escuela tiene que ser la depositaria de estos conocimientos fundamentales, no solo los funcionales, no solo las tipologías de textos que nos permiten funcionar por el mundo, sino también los fundamentales, que es lo que enlaza con la civilización. La civilización es un vínculo, es algo que todos compartimos. Los relatos básicos que todos compartimos son muy importantes y ahí es donde la escuela sí que hay que obligar, pero obligar ¿a qué? Tiene que decidir muy bien lo que vale la pena obligar y discriminar lo que hay que saber. Y ahora me estoy alargando yo, ya muy cortito. O sea, cuando era más joven y temeraria pensaba que no había que adaptar los textos clásicos, para poner un ejemplo. Si alguien quiere saber qué le pasó a Aquiles, que se lea la Ilíada entera de arriba abajo. Ahora pienso que es una tontería. O sea, Aquiles forma parte de nuestro relato común, de nuestra civilización y la escuela tiene que transmitirlo igual que alguien que no es científico le cuenta lo que es la célula. O sea, que sí que hay que... La escuela tiene que decidir y pasar lo que es lo que constituye nuestra civilización, los relatos básicos, el legado básico. Y esto sí que hay que escogerlo muy bien. No sé, he contestado. Sí. Un poco, sí. ¿Alguno queréis intervenir sobre esto? Vamos al poder civilizador de la lectura. La lectura, probablemente estéis de acuerdo, no puede cambiar el mundo por sí misma, pero quizás sí puede cambiar un poquito a las personas y estas son las que con sus acciones pueden ayudar a hacer, si no a cambiar el mundo, a hacerlo un poquito mejor, más solidario, más libre, más justo. Quizá, al menos a mi juicio, ese podría ser uno de los argumentos del poder civilizador de la lectura. Me imagino que habrá más, pero a vuestro juicio, ¿qué aspectos de ese poder de la lectura, de ese poder civilizador destacaríais? Bueno, evidentemente habla un tipo totalmente inculto que si no hubiera sido por lo que leyó de niño no estaría aquí. No estudié nada, no tengo ninguna capacidad de haber hecho una carrera, pero como mucha gente sabe, leía un libro al día, tenía que alquilarlo por 2 reales, vender pan seco. Me formé leyendo libros cutres y horteras, como era yo, por desgracia. Ningún maestro me orientó y me dijo léete a tal o cual. Nadie me dijo léete a los rusos del 19 o a los franceses del tal. Descubrí a Dostoyevsky por mí mismo, a Stendhal, o a Chekhov, o a Hemingway, a Faulkner, siempre porque me parecía que aquel tipo llamado Faulkner diría algo interesante, así que leía
disperso, absolutamente. Pero bueno, estas lecturas me transformaron de ser un inútil sin ningún porvenir a tener la capacidad para imaginar mundos en los que yo quería estar y viajar y estar. Lo que ocurre es que aquí hay un gran problema que no sé si decirlo ahora o al final, pero por si acaso ya lo suelto ahora. Aquí hay gente que me conoce desde hace años, saben la lucha que llevo yo desde hace 15 o 20 años contra para mí el tema. La literatura española, sobre todo, se está distanciando mucho del lector joven, porque la censura es brutal. Autores que se coartan porque saben que si escriben según qué cosas, el editor no se lo publicará. Aquí hay editores, no me refiero a este, hay algún editor en España, varios, que el miedo a que el maestro ponga un libro, el miedo a que la madre venga y le pegue al maestro 4 gritos, el miedo a que lo expulsen. La narrativa actual española está a años luz de lo que la gente está leyendo que viene de fuera. Un chico español puede ver una película en el cine que no entiende ni de qué va, pero como la taquillera le vende la entrada, ve la película y no saben de qué va, pero están viendo una película que les desinforman. En Internet, páginas porno a porrillo. No, mi hijo no, tu hijo no, pero el vecino tiene Internet y libre acceso. Matan bichitos, de todo, pero un buen libro que va a hablar de un tema seriamente, que le va a razonar algo, se le va a explicar de verdad, como siempre está censurado. Como siempre, el miedo que hay todavía hoy en España, en el siglo XXI, a los libros es el de siempre. Bueno, no me extraña que cuando hay una guerra civil, a primera quien se mata, a los escritores. Somos peligrosos, evidentemente somos los bichos raros. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una literatura transformadora si hoy en día mucha gente joven, nuestros libros, dice que no les gustan porque no reflejan su verdad, su realidad cultural, su mundo, el mundo en el que viven? Sí, leen fantasías, Crepúsculos, Juegos del Hambre, Harry Potter y compañía, pero las novelas realistas, que son las que busca un adolescente cuando deja de leer narrativa fantástica, esas novelas en España, el sexo no sale para nada, no hay ningún tipo de relación, nadie se toca, nadie se mira, nadie hace nada. Entonces estamos, bueno, en mi caso siempre prefiero no publicar un libro antes que traicionarlo, pero se está falseando la realidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede transformarse la vida de un chico cuando la narrativa que está leyendo en este país nuestro de cada día es falsa, no refleja su realidad? Hoy en día la realidad es que a los 12 o 13 años ya se emborrachan, por desgracia, pero se emborrachan. Y a los 14 o 15 ya tienen relaciones sexuales, por desgracia, pero las tienen. Bueno, hagamos libros en los que se les diga, macho, ponte un condón porque si no la vas a embarazar o te vas a quedar preñada. Pero no se puede usar la palabra condón, ni la palabra aborto, ni la palabra beso, ni la palabra... Entonces, claro, ¿cómo podemos transformar? O sea, la pregunta no es si... Claro que un libro transforma. Aquí hay autores, por aquí he visto a Alfredo. Hola, Alfredo. Aquí está Alfredo. Por aquí estamos en Serrat, por aquí hay gente que escribe. A todos nos han dicho algún día en la Feria del Libro, yo no leía nada hasta que un libro tuyo me cambió la vida. A todos nos ha pasado esto. Yo no leía nada hasta que un libro tuyo me convirtió en lo que soy. El libro transforma, evidentemente, es el único elemento de transformación que hay hoy en día. El único que además es rebelde por naturaleza. Estamos todos viendo las mismas películas americanas, blockbusters, comiendo las mismas porquerías de hamburguesas, vistiendo las mismas Nike. ¿Qué nos queda para ser rebeldes? Leer es lo único que nos hace diferentes e individuales. Pero si no somos libres para escribir lo que queramos, para decir para reflejar ese mundo en el que vivimos en un libro, estamos traicionando nuestra misión como escritores y poco vamos a poder transformar si no somos honestos con lo que escribimos. Y todavía hay editores en España que no pueden publicar según qué porque tienen miedo del maestro y de la madre de turno que se lo tirará por la cabeza. Así que la realidad es esta. Un libro, claro que transforma, pero ¿cómo podemos transformar si estamos en una censura total y absoluta? Y además, y acabo con esto, y no sé si me hablo mucho o no, pero en Estados Unidos, que siempre es el paradigma de todo, aquí todo nos llega de Estados Unidos, durante 10 años, no sé si ahora todavía es, ¿sabéis cuál ha sido el libro número 1 censurado en bibliotecas? El número 1, un cuento de 2 pingüinos que amamantan que cogen un huevo y lo crían. ¿Por qué ese cuento está prohibido? Porque son 2 pingüinos.
Hombre, los yanquis, y es que llegan al Supremo, o sea, que cuento un cuento infantil, lo convierten en una cosa de gays y homosexuales, por Dios, iros a tomar carajo, es que me pongo de los nervios. Así que la censura, estamos volviendo para atrás en libertades. Bueno, este país, por supuesto, ya hemos dado un salto en 30 años, pero es que aparte de ese salto atrás, estamos viendo el machismo, estamos volviendo el feminismo retrógrado, que una niña se deja dar una bofetada porque es que me quiere mucho. Entonces, claro, la única arma que tiene, que hoy en día culturalmente activa, que es la literatura, está siendo boicoteada por los propios o que la escribimos, o que la publican, o que la venden. El miedo, siempre al libro. Esto es absurdo. Así que poco vamos a transformar si no cambiamos el tipo de mentalidad. Un libro será siempre mejor y más divulgativo, aunque hable de sexo, que una película mal vista o que un internet mal empleado. He dicho. Absurdamente, no solamente en España y en Estados Unidos, ha salido esta misma semana en la prensa que la reposición de la serie Pipi en el culto y avanzado país que es Suecia ha sido censurada en 2 escenas. Una, la que Pipi dice a sus amigos vamos a reírnos como chinos, y la otra creo que es cuando hace referencia a un rey negro, si no estoy equivocado. Quiero decir que es un mundo también globalizado en este sentido. Y vayámonos donde vayámonos, y niños, adolescentes y mayores. No sé si alguien ha leído Balzac y la joven costurera china, una magnífica novela en donde 2 adolescentes, una maleta de libros censurados, ¿no? Y ahí están Balzac, Stendhal, Solá, en fin, toda una serie. Bueno, ¿alguno queréis intervenir sobre este aspecto? Vamos a meternos porque Jordi nos ha llevado directamente al poder transformador cuando intentaba yo hablar del poder civilizador. Pero bueno, en cualquier caso ha estado muy bien. Es que tiene que ver porque lo has hecho con mucha pasión. ¿No? Y cuando un autor me dice, Jordi, tú escribes cada año 10 libros y si te queda uno en un cajón, pero yo solamente escribo uno, si no lo publico me muero de hambre. Así que he de ser correcto. Y claro, esto es muy duro, que un autor se autocensure, por Dios. Vamos con esa capacidad transformadora de la literatura y como paso previo al debate, Rebeca quería poner un pequeño vídeo de 3 minutos, espero. Sí, es verdad que es 3 minutos. Fundación Hoy Una Vez, junto al Consejo Nacional de Televisión de Chile, hizo 17 cápsulas que duran 3 minutos, por eso no nos vamos a pasar, en que cuenta historia de distintos lectores de los proyectos de Chile que hemos realizado y cómo la lectura a través de un libro les ha cambiado la vida. Entonces les quiero mostrar el caso de Guayacán, que es un pueblo al norte, un pueblo costero, y Dixie, que es una mujer que nos cuenta la historia de cómo un cuento le cambió su vida. Me imagino que no oyen, ¿no? Es un pueblo antiguo, del primer pueblo de acá de Coquimbo. Aquí hay muchos pescadores, algueros. Falleció mi mamá, al mes falleció un sobrino y eso a nosotros nos mató como familia. Y como en noviembre, diciembre empieza la hacer las playas y dije voy a trabajar en las playas. Lloviendo, con marejada, mis hijos me miraban que no quería que siguiera trabajando ahí. Y yo sabía otro trabajo, que a mí me habían dicho que posiblemente se iba a abrir una biblioteca. Averigüé, hice las consultas, entregué mi currículum, he tenido que presentar unos proyectos para los niños
Y a mí me gusta trabajar con la gente, me encanta. Y quedé. Fue un cambio así radical. Yo leo en la biblioteca, porque tengo mi espacio ahí, tengo más tiempo. Nos organizamos para la semana para contar los cuentos, así que vamos leyendo. Hay muchos libros infantiles, muchos, para bebés, adultos, muy buenos los libros. De los libros que yo he leído, el que más me llegó a mí es Un puñado de semillas, de Mónica Hooks. Relata la historia de una niña que vivía con la abuelita, y esta niñita, la abuelita le enseñó a cosechar, a arar la tierra, cómo tenía que ella cosechar para poder tener, para comer en invierno, y cuidar y guardar, digamos, para el próximo año para que volviese a cosechar, hasta que su abuelita murió. Y ella se fue a la ciudad porque no tenía nadie. Y ella se juntó con un grupo de niños abandonados, que estos niños robaban para comer. Y ahí ella le enseñó a los niños a sembrar, a arar la tierra, a limpiar. Y como vivían a la orilla de un río, de ahí sacaban agüita para... Y de ahí, como tenían para comer, llegó otra pandilla de niños abandonados. Y ella le regaló un puñado de semillas para que ellos cosecharan. Y así sucesivamente. Y siempre debes guardar suficientes semillas para la próxima siembra y para compartir con los otros niños del barrio, le dijo Concepción, tal como la abuela le había dicho a ella. Este libro me llegó mucho porque una que es de campo y de una niñita abandonada, y yo a los niños los amo. Yo no tengo semilla para compartir, pero sí comparto un cuento en los jardines, comparto un juego con los niños cuando llegan a la biblioteca. Finalmente este libro me recuerda mucho a mi abuelita, al campo, a los animales, en la fruta, el aire, el amor, todo. Para mí leer es crecer, conocer, aprender, porque hay muchas palabras que uno a veces no tiene ni idea qué significan. Y yo estoy leyendo y estoy con un diccionario al lado. Tengo 48 años y lo estoy haciendo. Entonces, para mí leer es crecer. Bueno, la literatura, pero sí, adelante, Miquel. Puedo decir algo, sí. Vamos a ver, es que tienes tantas cosas por decir. Vamos a ver, leer, o la lectura nos civiliza, sí, pero cuidado, ¿eh? Es decir, no hay nada más incivilizado de lo que se hace guiado por lecturas inadecuadas de los libros sagrados. O sea, lo estamos viviendo ahora en Oriente, lo hemos vivido en otras épocas en Europa. Es decir, cuando se sigue algo leído que alguien nos ha impuesto, no solo la lectura, sino la manera de interpretarlo, entonces más que civilizados nos convertimos realmente en bárbaros y salvajes, ¿no? Primer punto. Hitler leía, se descubrieron hace un par de años sus lecturas, y el tío leía Karl May, fantástico. Como diría Woody Allen, a él le dio por invadir Polonia. Yo leía Karl May cuando era joven y a mí me dio por escribir libros, que es una actividad igualmente absurda que invadir Polonia, pero mucho menos dañina. Entonces, cuidado, ¿no? Luego, lecturas competentes, interesantísimo, porque en el siglo XIII un mallorquín ilustre, Ramon Llull, ja decía, si en nul·la art ni ciència vols entrar, primerament te convé a passar per esta art de gramàtica, que es portal por lo cual hom pasa a saber las otras ciencias, y se lo traduzco. Es decir, dice, si en alguna otra ciencia quieres entrar, pasa primero por la ciencia de la gramática. Claro, él se refería al lenguaje, no a la gramática. Yo creo que se refería al lenguaje, porque es el lenguaje el que te abre el camino hacia las otras ciencias y hacia las otras experiencias, ¿no?
Luego, lo que me ha gustado mucho es la escuela que es obligatoria, naturalmente que es obligatoria. Es que si no lo fuera, muchos niños no tendrían su derecho a ser educados satisfecho. Por tanto, eso es una contradicción que como pedagogo y profesores he tenido siempre, pero yo siempre he intentado decir, escucha, es que si no fuera obligatorio para ti, seguramente no tendrías la posibilidad de satisfacer ese derecho y la posibilidad de pues, convertirte en un ciudadano con conocimiento de causa, con instrumentos para combatir al mundo, para resistir a esos ruidos que tanto nos atacan, ¿no? Bueno, y muchísimas otras cosas que querría decir, pero no es... Gracias, Miquel. Enlaza un poquito con lo que yo quería decir, aunque antes permíteme Hitler leía, pero también quemaba libros. Ordenó en 1933 quemar una pira de libros, primero en Berlín, luego en no sé cuántas ciudades más. Seguramente no quemó a Karl May. No, probablemente no. Y además quitó los cupos de papel a las editoriales e incluso a las editoriales que publicaban para niños y jóvenes, lo cual es una censura, nada sutil. Muy evidente. No, enlazando con lo que decía Miquel, la literatura ha sido en muchísimas ocasiones, por la manera de leerla o por lo que de su lectura queríamos sacar, casi siempre impuesto, un instrumento que ha servido en otras épocas para moralizar, para adoctrinar, quizá para enseñar en el sentido noble de la palabra, y casi siempre eso se ha aplicado al mundo de la infancia y de la adolescencia. Eso, quizá en ese aspecto de antaño, a lo mejor lo hemos superado, ¿no? Pero ¿creéis realmente que todavía hoy hay una dependencia de la instrucción, de la moralidad, del adoctrinamiento en la literatura que le estamos ofreciendo a los chicos y a los jóvenes? Yo ya lo he dicho. Claro que estamos, sí, claro. O sea, cuando te dicen en un colegio de monjas, este libro hay 22 tacos, y los cuentan, total, porque pones mierda. A ver, yo no conozco a ningún joven que vaya por la calle y diga, ¡ay, un zurullo de perro! No, te dicen una mierda. Entonces, a ver, tampoco seamos tan así. Claro, estamos adoctrinando, dirigiendo y cambiando la realidad por la que a ellos les conviene. Y bueno, yo ya volvería a hablar otra vez de todo lo que he dicho. Dejo a la joven que ha hablado poco. A mí me gustaría agregar que sí, en nuestro país pasa lo mismo. Hay muchos colegios católicos y otros colegios ingleses que no les gusta tal o cual palabra. Pero yo diría que también, gracias a Dios, hoy día todos los temas que nos importan están presentes en los libros. O sea, encontramos, no sé, escritor colombiano que habla maravillosamente bien de un niño homosexual y lo plantea de tal forma que el niño lector es capaz de sentir empatía y realmente puede tener una mirada distinta con ese problema. Y así yo siento que hoy día se ha abierto mucho más, ya no hay una visión moralista ni educativa, obviamente que sí hay valores, pero siento que hoy día todos los temas están presentes en la literatura y me parece fantástico. Yo llegué a Chile en el año 2000 y mi libro más conocido, Campos de Fresas, publicado por una editorial católica como es SM, estaba prohibido en los colegios religiosos de Chile. Decían que incitaba a tomar drogas. Y claro, era todo lo contrario, pero es que además esa semana en Chile, en el Mercurio, creo que había una doble página diciendo el éxtasis está haciendo estragos en Chile. Y claro, un libro que habla justamente de esto, está prohibido cuando hace estragos en Chile, y entonces me dijeron, no, es que mejor no hablar de esto porque así la gente no se entera. Así que es un ejemplo sí, es verdad, pasa lo mismo que los profesores bibliotecarios le tenemos temor a qué van a decir los padres, pero sí los niños hoy día están leyendo directamente en lectura obligatoria libros que tratan temas del suicidio, el tema de la anorexia, el bulimia, etcétera. Nosotros desde la biblioteca también acusamos a veces ese tipo de actuaciones en cuanto que vemos todavía atisbos de esa literatura en la que evita los conflictos, que los finales muchas veces están edulcorados, que son muy suaves y que no atienden a lo que es la realidad que vivimos, ¿no? Y que los niños están viviendo. Entonces, tratamos también de provocar
a veces descubrimientos. Primero el descubrimiento a uno mismo, porque es importante que no es lo importante lo que pasa en el texto, sino lo que les pasa a ellos después de leerlo. No es lo que piensan del texto, sino qué piensan de ellos mismos después de haber leído. Entonces, durante las actividades que tenemos en la biblioteca acerca de técnicas de animación a la lectura, es muy interesante observar y participar activamente de la reestructuración que se produce en el interior del niño. Con lecturas, por ejemplo, como esta que tengo aquí, Noche de tormenta, en la que una niña, en una noche de tormenta, se hace preguntas acerca del universo, del infinito, y esto lo proponemos en las sesiones y se dialoga con ellos. Y bueno, como podéis ver, simplemente con una imagen y una exclamación, en este caso, me gustaría tanto inventar cosas que todavía no existen. Y yo tengo imaginación. Se hacen preguntas a sí mismos que generan también intriga, ¿no? Y luego está el descubrimiento del otro, porque también eso nos hace transformarnos. Es decir, sobre todo con los más jóvenes, la lectura puede sacudir creencias que ya estaban muy firmes, ¿no? Que se las han inculcado por distintos caminos, no sabemos bien si ha sido por la familia, por la cultura o la escuela. Y la lectura puede desvirtuar una representación del mundo basada en la oposición de ellos y nosotros. Tengo también aquí otros libros, por ejemplo, La isla, en la que genera también una provocación, ¿no?, acerca de esto. Y luego tenemos también cuentos crudos. Este es así. Cuentos crudos, 7x7 cuentos crudos. Habla de distintas historias de niños en otros países. Entonces, a ver, como intermediarios debemos respaldar los gestos de rebeldía, como hablabas, un gesto de despegue, de transgresión de los límites establecidos, y mostrarles que hay otra manera de habitar el tiempo y que su tiempo. Entonces, nosotros también nos tenemos que preparar, porque, claro, esto está sucediendo muy deprisa y desde la biblioteca, sobre todo, acudimos a expertos que están en contacto constante con analizando este movimiento de estas sociedades cambiantes y cómo evolucionan los chavales. Entonces, pues nos reunimos una vez al mes con ellos y tratamos ciertas lecturas y también los clásicos, porque transformamos las lecturas muchas veces en función de los tiempos, ¿no? Y vemos como los clásicos muchas veces siguen siendo muy sugestivos para los temas actuales. Eso sería otro tema. Sí, ya nos vamos. Polémico, sí. con muchos matices, pero bueno, porque habría que preguntar de entrada y contestar a muchas preguntas, ¿no? ¿Qué clásicos, cuándo, cómo, en qué condiciones? Porque, claro, no es lo mismo proponer leer La Celestina que El Lazarillo, sin irnos muy lejos en el tiempo, ¿no? Igual que también podríamos enlazarlo con el tema de las adaptaciones. No es lo mismo una adaptación de un clásico hecho por Rosa Navarro, que sabemos que va a funcionar, de quizá otras... O simplemente, aunque no sea una adaptación, pasar la explicación de lo que es este una relato iniciación básico a la lectura sería. Sí. Vale. De todas formas, yo solo quería decir dos cosas, que creo que hay una diferencia entre lo que decía Jordi sobre la libertad de alguien que escribe y sobre hacer literatura, que puede trabajar con los materiales que crea conveniente, y la cosa de decir, no, pero es que sí hay libros que sí que en realidad se introducen, que hablan del suicidio, de la homosexualidad. Para que un libro hable de esto no quiere decir que no esté filtrando y haciendo doctrina. O sea que igualmente, una cosa es la literatura y otra cosa sí son libros que pueden hablar igualmente de estos temas conflictivos, pero filtrando mucho. Bueno, en cualquier caso vamos a dar paso a las personas que están en la sala que quieran preguntar. A mí me gustaría terminar esta primera parte con una afirmación que ha hecho Montse en su primera intervención, en un intento de transmitir un optimismo y una esperanza que debemos de tener, y es que efectivamente, con los datos en la mano, nunca ha habido tantos lectores como ahora, ¿no? Creo que has sido tú la que lo has dicho. Yo he dicho que leían muy mal. ¿Has sido tú, Miquel? Ha sido Miquel. Exacto. Y lo que pasa es que también ha dicho que
que tan buenos. Eso es lo que ya no estoy yo tan seguro si son tan buenos, pero que hay más lectores que nunca, eso es incuestionable. Se trate de la población adulta o se trate de la población infantil y juvenil. Aunque podamos volver luego, si nos da tiempo, en estos últimos 15 minutos, ustedes tienen la palabra para lo que quieran preguntar. Les rogaríamos que fueran intervenciones breves y que dijeran también a qué persona de la mesa se dirigen y, por lo tanto, quieren que les responda. ¿De acuerdo? Pues ahora somos nosotros todo oídos. Sí. No sé si hay micrófono para... Y les encanta, y La Cenicienta que no quería comer perdices, Rey, que no sé si conocéis ese libro, es de un rey que le tienen que buscar una esposa y lo que él quiere es encontrar otro rey. Libros como, que tenía que apuntar que no se me olvidase, pues, es decir, no entiendo por qué si desde lo que es el mundo infantil sí que se trabaja pedo, homosexualidad, en caca y este montón de temas, porque es así, porque luego decís que hay censura. Yo sí que creo que los niños están preparados. Sí, y no sé, es que es algo que no me está llegando, y además es que son libros que no es que a lo mejor se los compré yo, son también libros que les llega desde la biblioteca viajera de las escuelas, es decir, del cole de mis hijas. No sé. Bueno, la pregunta es que has hablado mucho, pero la pregunta... Claro, la pregunta es, ¿por qué si desde la literatura infantil se trabajan estos temas como es caca, mierda y homosexualidad, por qué luego decís que cuando escribís ya una literatura más dirigida al mundo juvenil hay censura? No entiendo, es decir, es que no... Bueno, yo soy autor y te aseguro que en 40 años te puedo explicar 100.000 historias, pero 100.000 historias. Hace 10 años mandé un premio sobre una niña que descubre que es lesbiana y como nadie quería publicarlo, lo mandé a un premio literario, lo gané. Y el jurado dijo, menos mal que ha ganado, porque si no ese tío ese libro no lo publica en su vida. El jurado abrieron la plica y dijeron, mira, es el Jordi tal y cual. Ese libro me costó una carta de la Conferencia Episcopal Española diciendo que yo, destacaba en el yo, no podía hacer este tipo de libros, porque yo era seguido por muchos en España, lectores jóvenes, tenía un compromiso con esta juventud y yo estaba traicionando, no sé qué, pegaron un palo, una paliza increíble, así o sea, es que tú eres muy joven, me parece, pero yo te puedo contar 1000 historias. He guardado libros durante años en un cajón para no cambiar una sola palabra. Un día haré un libro sobre la censura, sobre las anécdotas mías con editores que han pedido cambiar palabras. No sé si hará el libro. Lo que de entrada vas a hacer es una entrevista para nuestro grupo que estamos trabajando sobre las censuras y la literatura infantil y juvenil en el siglo XX en todo el ámbito hispanoamericano. Quiero decir, hablamos, todavía llevamos un año y pico nada más, pero con conocimiento de causa. Y no quiero yo interpretar a Jordi, válgame Dios, lo que ha querido decir Jordi es que, y lo dijo él además al principio, hay una autocensura debido a determinadas presiones. Él se refirió sobre todo a las editoriales, pero hay presiones también institucionales, hay presiones de asociaciones, la que él ha referido precisamente de 3 con Tango de la Asociación de Bibliotecarios Norteamericanos. Son lo que nosotros estamos llamando censuras soterradas, es decir, no son prohibiciones expresas de libros. Por lo tanto, si hay una madre que quiere llevar ese libro a sus chicos, lo va a llevar. Pero los bibliotecarios norteamericanos denuncian cada año una lista de los 10 libros que más presiones reciben para que sean postergados en estanterías inaccesibles a los brazos de niños e incluso de jóvenes. Pero eso no es algo que solo ocurre
Allí, bueno, allí, por ejemplo, puedo contar un caso relativamente reciente de diversas ciudades de California, en donde se ha ordenado que Caperucita fuera retirada de las estanterías porque en la versión que tenían, Caperucita le llevaba a la abuela, además de tortas en la cesta, una botella de vino. Punto. Ese era el único. Y además es roja, comunista. Exacto. Quiero decir que hay Llegaremos a eso. Son autocensuras, por un lado, dificultades editoriales, lo políticamente correcto, entre comillas, las conveniencias de distinto tipo. Yo creo que eso sigue existiendo, pero creo que en todos los lugares del mundo. Miquel, perdón por extenderme yo, que no debería. Interesantísimo. Hay anécdotas de censuras. Yo esto no lo haría así, ¿qué te parece o no? Pero hay otra censura o otra restricción que los editores a veces imponen o sugieren a los autores, ¿no? Luego nos dejamos imponer o no, que es la reducción del campo de vocabulario, es decir, de la riqueza lingüística que utilizamos en nuestros libros. Yo constato una bajada de, no diré de calidad, pero sí de número de palabras utilizadas, palabras complejas, que son bonitas, pero que es que esto es muy complicado. Un niño de tercero de eso, de no sé dónde, no lo va a entender. Oye, mira, me escucha, es que es importante que esa palabra la oiga, porque si no se la digo yo, no se la va a decir nadie. Entonces, esa otra, digamos, no sé si es censura esto, pero sí que es, bajas el listón, te van rebajando lo que tú quieres expresar, ¿no? Luego, Jordi ha abierto un debate interesantísimo, es decir, el autor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribir algo para, digamos, para que el escritor para chicos y jóvenes, para que esos chicos y jóvenes sean esos rebeldes y sean tal y cual, o tienes que contar aquello que a ti te interesa, que tú has vivido, tú quieres dejar constancia de tu mundo aunque haya desaparecido. Comprendo lo que quiere decir. Es decir, el autor es un personaje, o la autora, que se encuentra muy solo y tiene que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué cuento ahora? Me interesa ahora el tema ese porque me preocupa, porque tengo un conocido que ha sufrido un percance en relación a la droga, un accidente, una separación, lo que sea, ¿no? Una imposición ideológica, una dictadura, lo que sea. O simplemente me recluyo en mis pobres experiencias personales, que son las que yo quiero dejar constancia, porque si no las cuento yo se va a perder esa memoria, ¿no? Y otros muchos. ¿Alguna...? Yo quería comentar algo antes, que yo creo que es un problema profundo como sociedad, porque tomamos el rol de educadores como padres de lo que leen nuestros hijos, pero sin embargo vamos por la calle y vemos una imagen enorme de marketing, de publicidad de ropa interior o a veces, no sé, tomando una bebida y que sale con ropas menores. O sea, realmente nos tapamos la vista con un dedo, como se dice, porque no, hay una incongruencia enorme entre lo que los chicos ven en televisión, oyen en la radio, ven en la publicidad y por otro lado queremos censurar la lectura del punto de vista que sea. Y en relación a los libros prohibidos, en Estados Unidos las bibliotecas tienen una experiencia que se llama los Banned Books, a lo mejor tú lo conoces mejor, en que ponen una mesa a la entrada con un título enorme que se llama Banned Books, que es libro prohibido. Por supuesto que motivan la lectura y al final leen mucho más porque leen esos libros. Gracias. Quería hacerle una pregunta sobre cómo escoger los libros que le presentamos a los niños y a los jóvenes. Y cómo evaluar, cómo darle un valor al libro, cómo medir ese valor. Es un ejercicio un poco peligroso quizás, porque puede ser un poco autoritario, un poco como lo que ha hecho Hitler, pero es algo que hacemos. Usted como bibliotecaria, usted en su fundación, usted como escritor, etcétera, etcétera. Escogemos los libros desde nuestro punto de vista, desde nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra clase social. Entonces, yo pienso que es importante poner palabra en lo que hacemos y enfrentar cuáles son los criterios que ponemos para decir que un libro es bueno o malo, o, entendido, un libro
puede ser educativo, puede abrirle la mente a los jóvenes, a cual le proponemos este libro. Entonces, entonces hay una asociación que se llama TD Carmonde, que trabaja con los medios, las culturas, la gente más pobre, de los más pobres, y que ellos estiman, porque ellos han hecho esa escala, entonces que quisiera preguntarle qué piensan de esos criterios, y que dicen que todo es cultura, que comer una hamburguesa delante de una película gringa es cultura, que meterse en Facebook es cultura, que leer un cómic es cultura, que leer a Balzac es cultura, pero que hay culturas más ricas y más pobres. Y entonces miden la riqueza de una cultura, de un acto cultural, en 3 criterios. Entonces, el primero es la capacidad a hacer identidad, a creer su identidad. La segunda, voy rápido, la segunda es la capacidad a crear lazos, y la tercera, la representación del mundo. Entonces, lo que decía Susana, el descubrimiento de uno mismo, entonces de crear la identidad y de crear lazos del otro y del mundo. Gracias. Déjame decir una cosa, vamos a ver. Yo cuando recomiendo, yo no soy, estribo. Yo cuando recomiendo un libro que a mí me ha gustado. Ese es mi criterio. Si a mí ese libro no me ha gustado y no me ha provocado emoción, ya no lo recomiendo. Y tal vez es un libro excelente. O sea, ese para mí es el único criterio válido, para mí. Lo otro son otros criterios que seguramente están estandarizados y protocolizados y me parece muy bien, pero en mi caso y yo lo recomiendo siempre a los futuros maestros, y escuchad, no recomendéis un libro si no lo habéis leído, primer punto, y segundo, no lo recomendéis si no lo habéis leído y si no os ha gustado, porque esa pasión hay que transmitirla. Además, es normal que un tipo de izquierdas recomiende un tipo de narrativa y un tipo de derechas el suyo, el que te toca, el maestro que te toque, y una monjita recomendará un libro, yo qué sé, pues que sigas sus... Eso es normal, depende de tu profe, de tu padre, de tu madre, del lugar en que nazcas. Si has nacido en Siria, prepárate, macho. Si has nacido aquí, pues mira, aún tienes esta oportunidad. Somos un país normal, raro, pero normal, o sea que depende de muchas cosas, yo creo. En cualquier caso, una de las cosas básicas, yo creo, y la que está en la base de todas, es que sea buen libro. Luego nos puede gustar o no, pero que esté bien escrito, ¿no? Que cuente una historia, que sea original, que transmita emoción, pasión, buena literatura. Es decir, que es la que sobrevive, además. Es decir, no creo que haya muchos libros en la historia de la literatura malos, por mucho que hayan sido leídos en un momento determinado, que hayan sobrevivido a ese tiempo, ¿no? Los que han sobrevivido han sido aquellos que han marcado una época, pero que han sabido pasar de esa época, es decir, sobrepasar esa época, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto que sí, porque influyen otras cosas también. A mí me gustaría agregar que nosotros, por lo menos en la Fundación, lo que tratamos de evaluar es su calidad literaria. Yo creo que hoy día, dada la cantidad de libros que se producen, que se publican, obviamente que no podemos escoger todo, y como el tiempo también es una variable que tampoco es eterna, tenemos que leer, darle a nuestros niños lo mejor de lo mejor. Yo creo que es muy importante apoyarse en gente que ha leído mucho y que hace recomendaciones. El otro día me entregaban, por ejemplo, una guía del Club Quirico, creo que eran 150 libros recomendados. En páginas web también hay otras recomendaciones. Hay comités de evaluación, como hablábamos ayer, en Fundalectura, en el IBI de Venezuela, en la revista nuestra, había una vez que presenté ayer también, hay libros recomendados. Y me gustaría recomendar un libro, ya que no está Claudia Rodríguez de Fundalectura, que hicieron ellos, que es Cómo seleccionar libros, un libro editado en Fundalectura con la colaboración de Yemayuk. Es muy bueno. En nuestro caso nos juntamos con la librera y vemos las novedades de una forma de lo más divertida, y también pensando primero qué es lo que les gusta a los niños, pero también
qué tiene ese libro para que pueda gustar al niño, es decir, no de una forma simplemente lúdica, sino, por ejemplo, que ofrezca un vocabulario preciso a su edad, pero quizá un poquito más elevado, porque lo que pretendemos también es que la literatura siempre eleve y que haga crecer. Luego también sensorialmente, que llegue con las emociones, con los sentimientos. Y también es importante, sobre todo en la edad a la que va dirigida, hay que tenerla en cuenta. Otros valores son la estética también, la edición tiene que estar cuidada, las ilustraciones, por ejemplo, tenemos el libro álbum ahora, que es un factor importante que ha entrado en la literatura infantil, sobre todo que aúna muy bien esa colaboración de la imagen con el texto. Pero tiene que tener consistencia, claro, y luego lo vemos directamente en la sala cuando escogen uno u otro. Sí. No sé por qué con la literatura infantil se hace una cosa que no se hace con el resto de la literatura. O sea, cuando en el resto de libros para adultos se hacen reseñas sobre el libro. En la literatura infantil se los agrupa. Este sirve para esto, este sirve para esto, este sirve para esto, en lugar de hacer una reseña sobre el libro. Creo que es algo que se sufre en este sector y no en el resto. Estamos fuera de tiempo y no queremos robar. ¿Cuántas intervenciones hay? Sí, yo creo que... No, espera un momentín, por favor. ¿Y alguien más había pedido? 2 intervenciones. Por favor, 1 minuto. A veces se subestima al niño como lector. Yo en círculos de lectura que he tenido, me he sorprendido de que, por ejemplo, su lectura preferida ha sido los poemas de Pablo Neruda, ¿sí? Entonces, yo creo que, o Gabriela Mistral, ¿sí? Entonces, a veces queremos bajar su nivel. Efectivamente, sí. Por favor. Solo quería que dijéramos dar una pincelada optimista. Yo que he sido una lectora voraz, incansable como Jordi, creo que la cantidad en el buen lector acaba llevando a la calidad. Leyendo de todo, acaba uno diciendo, esto me gusta más, esto me gusta menos. Y cuando yo me reúno con los chicos, siempre les digo que leer enseña a pensar, que hace encajarse el cerebro, mover las neuronas, leer enseña a pensar, y que las personas que saben pensar por encima de adoctrinamientos, por encima de dictámenes, por encima de leyes, son libres, que si leen, ellos serán libres, porque sabrán pensar. Independientemente de lo que recomendemos, que lean, incluido Karl May, que a los 15 años es muy divertido. Bueno, estamos fuera de tiempo, si me permitís. Que lean, efectivamente, porque la lectura, además, es un estímulo para la imaginación, para desarrollar el pensamiento crítico, para aumentar el conocimiento y una inagotable fuente de experiencias estéticas creativas. Terminamos con una imagen de una niña uruguaya de 6 años, cuando la llevaron con su colegio a ver por primera vez el mar. En la orilla, viendo la inmensidad del mar, no le quedó más remedio que decirle a su profesora, maestra, ayúdame a mirar. Muchas gracias a todos.